Los páramos son ecosistemas ubicados entre los 3.100 y 4.000 metros sobre el nivel del mar. Por tal motivo reciben luz solar todo el año con una cantidad y calidad única, por su ubicación en la zona ecuatorial, lo que les permite desarrollar su vegetación. Además, son lugares de carácter estratégico para la regulación hídrica que proveen, dada su temperatura al disminuir la evaporación y retener agua por la vegetación. De acuerdo con la clasificación del Atlas de Páramos de Colombia, el país cuenta con 34 páramos delimitados, con una superficie total de 1.932.395 hectáreas, lo que equivale al 1,6% del territorio total. Sin embargo, solo 709.849 hectáreas se encuentran dentro de la jurisdicción nacional de parques nacionales naturales, lo que significa que más de la mitad de los páramos del país, o sea el 63,2% del total del área, se encuentran por fuera de la jurisdicción del Parque Nacional Natural, algo que alarma cuando se declaran los parques nacionales naturales inexequibles de ser sustraídos para algún uso productivo. Las áreas del páramo que no se encuentran allí corren el riesgo de ser áreas de explotación permanente. Según la evidencia numérica, aquellos páramos con mayor área por fuera del sistema de parques nacionales naturales cuentan con mayor grado de vulnerabilidad ante su explotación económica. De hecho, los distritos de páramos con áreas por fuera de los parques nacionales naturales presentan mayores casos de intervención minera. Por ejemplo, aquellos más vulnerables en cuanto a que presentan un mayor porcentaje de áreas transformadas en otras actividades como ganadería, cultivos ilícitos, la tala, el aprovechamiento indiscriminado de flora y fauna silvestre, son los casos significativos del páramo de Boyacá con 442.441 hectáreas, de Rabanal y Guerrero, y el páramo de Sumapaz con 227.352 hectáreas, y los de Almazart, Ero y Saturabán en el norte de Santander con 207.784 hectáreas. De preocupación además, dada su importancia estratégica para la producción de energía hidroeléctrica y abastecimiento de agua. Con base en la visita al páramo del Sumapaz, trazamos una ruta para así reconocer los ecosistemas, la transformación del paisaje a medida del cambio de locación y la caracterización ecológica de cada uno de los mismos. El recorrido inició en la Universidad de Cundinamarca de Fusagasugá. El municipio de Fusagasugá, ubicado en la región central de Colombia en el departamento de Cundinamarca, conocido como Ciudad Jardín de Colombia, capital de la provincia del Sumapaz y un importante núcleo de desarrollo del sur del departamento cundinamarqués. Salimos de un ambiente muy urbano, en donde las zonas verdes se distinguen pero no son tan abundantes y naturales en gran medida. Notoriamente identificamos que los suelos y el relieve semiplano caracteriza la meseta de Fusagasugá. Saliendo de este lugar por la vía Cibaté, el paisaje sufre un gran cambio, al pasar de ser una zona urbana a una zona totalmente rural, además de identificar el cambio de un relieve semiplano a un relieve en pendiente, en donde los suelos cuentan con una activa producción agropecuaria, destacándose la siembra y establecimiento de viveros, en un ambiente agrícola y porquerizas como gran fuerte del sector pecuario de la zona. Cruzando así por lugares como Tierra Negra, Bermejal, hasta la primera parada que fue en la entrada del Parque Natural San Rafael. En este lugar hicimos una pequeña analogía frente a la quebrada de Barro Blanco, siendo esta una fuente hidrográfica fundamental para el desarrollo de las comunidades y para el equilibrio de los ecosistemas circundantes a ella. La creciente de la quebrada había subido por los periodos de lluvia de los días anteriores y destacamos su potencial a identificar cuando esta desciende hacia Silvania, se encuentra con el río Subia y cómo alimenta la cuenca del río Magdalena. Continuando con el recorrido, pasando por la Guaita, inspección de Fusagasugá por medio de la carretera hacia Cibate, donde el clima sufre un cambio drástico al no verse ya templado como en Fusa. El frío y el viento se hacen más fuertes a medida que se va subiendo la montaña. Además, el paisaje se nota la disminución de la población campesina y la producción agropecuaria debido a la geografía del sector, parte de la consecuencia de su lejanía de algún casco rural, destacándose la capa vegetal original del sector y sus montañas poco intervenidas por el hombre, aunque en algún lugar del recorrido se observó una montaña intervenida para la extracción de materiales de construcción, lo que es un inconveniente natural, ya que afecta a las estructuras de las montañas. Esto genera una consecuencia indeseable. Los deslizamientos o derrumbes a causa de las modificaciones estructurales de las montañas provocan desplazamiento de los suelos, cobertura vegetal y accidentes en las comunidades. Afecta además la normalidad de las fuentes hidrológicas del sector
y contrastando el paisaje verde natural con un paisaje totalmente extractivo, transformando la cobertura vegetal original del lugar casi que por completo. Llegamos entonces a Agua Bonita, otra inspección o corregimiento que cuenta con muchísimas fuentes de agua que corren sobre su relieve de manera espontánea y constante. Vemos que está poblada pero que aún conserva la mayor parte de su relieve y condición natural. Sus temperaturas es cada vez más fría y a medida que esta va subiendo vemos vegetación y parte del bosque tropical muy importante para nuestro patrimonio, puesto que además de proporcionar y mantener la humedad, genera ciclos de depuración del CO2 en el ambiente. Más adelante nos encontramos con el Alto de San Miguel, lugar de gran riqueza hidrográfica y de vegetación natural poco intervenida por el hombre y sus actividades productivas. Pasando el Alto de San Miguel termina el paisaje de montañas caracterizado por las pendientes que se encuentran. En la parte alta de Cibate realizamos una parada para observar parte del bosque de eucalipto y de pino, especies europeas introducidas como una especie maderable precoz y productiva en nuestras tierras. Gracias a este hallazgo pudimos generar una discusión para determinar parte de las problemáticas medioambientales que sufrimos por la explotación de tierras en siembras de especies extranjeras y el descontrol de la utilización de las aguas. Determinamos además el cambio de temperatura y de humedad. A medida en que subimos de altura, es más húmedo y frío el ambiente. Luego de subir la vereda de los Colorados, continuamos con el camino más pendiente perteneciente al área de la montaña de Sumapaz. El primer fragmento del camino presentaba una vegetación mediana y pastos, flores. La parte más alta, rocas, montaña y tierra, hasta que llegamos a la laguna de los Colorados. Encontramos una inmensa vegetación de altura mediana y baja, frailejones, pasto, flores y tierra muy rica en materia orgánica. Identificamos la presencia de animales silvestres como lo son las liebres y los patos y algunos venados, presumiendo, debido a que encontramos esas que caracterizan cada una de las anteriores, y patos que estaban en el lago. Vimos que además había actividad humana porque lamentablemente encontramos basura, ecopor y algunos elementos de uso humano. Los paisajes son configuración del territorio en el espacio-tiempo. Es como un disco duro que guarda la memoria del territorio. Por eso, entender el paisaje es una de las formas de conocer el territorio. Puede reconocerse y diferenciarse de los que tienen al lado por alguna de sus características que lo hacen único. El relieve, el clima, la cobertura vegetal, el suelo, el agua, la roca que tiene abajo, los organismos humanos e inhumanos que lo habitan y el uso que se le destina a su tierra. Y solo el conocimiento del territorio nos permite saber cómo hay que habitarlo, usarlo y manejarlo para que podamos conservarlo como diversidad de la vida, de la naturaleza y de la cultura que es la propia. El paisaje está configurado por relaciones, las de los 4 elementos básicos, agua, suelo, energía, aire, las de los 4 elementos de la población humana y no humana, las de la población humana con la naturaleza, con el capital y con el Estado. Estas relaciones podemos graficarlas de manera de los pétalos de una flor, que si se separan dejan de ser flor. Así es el territorio, un campo relacional multivariado y complejo. Para el tema que nos ocupa, caracterizamos el territorio del páramo Sumapaz a través de la descripción detallada de su paisaje. En el territorio que ve Fusagasugá, altiplano bordeado por el cerro Fusacatán, vivieron los Utagaos, los hijos del sol, perteneciente a Zipazgo, Chipcha, los cuales eran agricultores especialmente de maíz, extractores de miel, comerciantes de pitaya, higos y cactus, intercambiaban con los chichas, algodón, sal de nemocón y mantas de sesquilé. A su llegada los españoles se encontraban en el estadio superior de la barbarie, existiendo centros humanos denominados caserías o rancherías, con una organización social política definida.